día, buenas tardes a todas y a todos, 177 participantes. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchás Hola, vos? Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Entiendo que sí, que nos den feedback por el chat, por favor, que estamos nuevitos en la plataforma acá inaugurando. Perfecto. Totalmente, totalmente. Gracias, Carolina, Delfina, gracias a todos. Bueno, bienvenidos. Acabamos de tener a Isela, un lujo, Isela Costantini, y ahora tenemos otro lujo, mejor, Mariano. No, no, quedó la vara muy alta con Isela. No, Quedó la vara muy alta. ahora un lujo, Isela, pero ahora empieza lo bueno, ahora viene lo bueno. Agarro el Decime, rating alto, ¿viste? Como en los programas de exacto. tele. Así que bueno, vamos a ponerlo más serio. Voy a presentar a Mariano, que va a ser el orador de este bloque, para quienes no lo conocen. Mariano Baruso es un colega, él es psicólogo formado en la UB. Bueno, y después se fue perfeccionando, tiene una maestría en estudios organizacionales de Universidad de San Andrés, una maestría súper interesante, que entiendo que ya no está en currículum, pero me No, han dicho que era súper profunda. Y él lidera Certis, su consultora, digamos, son especialistas en cambio cultural en organizaciones y trabajan a nivel de la región, según entiendo, ¿no, Mariano? exacto, así es. Exacto. Así que, bueno, profesor de universidad y speaker en diferentes oportunidades que le tocan hablar. Así que la palabra es tuya, gracias por darnos esta charla. Y bueno, yo voy a quedar a disposición para quienes quieren hacerle preguntas a Mariano, voy a estar muy atento al chat para levantar y tratar de hacerlo lo más interactivo que este medio lo permita. Así que bueno, Mariano, éxitos en tu exponencia. Perfecto. Bueno, un lujo, la verdad, un lujo la invitación de Luciano y de Bench Club. El tema de estar contigo, Lionel, encontrarnos acá, fantástico, porque Lionel es un profesional que yo valoro mucho por su profesionalidad y su formación también y la importancia que le da a una mirada experta de las cosas y actualizada. Y dos cositas también. Va a ser mi primera vez con Prezi Video, que lo están viendo ahí transparente, así que bueno, tomemos el riesgo en Acerti, nos gusta tomar riesgos y aprovechar estas oportunidades para hacerlo. Así que bueno, quiero agradecer un montón al equipo en su totalidad y en particular a Ignacio Botari, que nos ayudó un montón con esto como siempre, a Delfina Pico Estrada también del equipo y a Bárbara Barreiro de BW, que la enganchamos para un par de consultas así tipo tacle de último momento para resolver problemáticas de Prezi que no, nosotros no manejamos. Así que mil gracias a todos y gracias a todos por estar del otro lado. Les cuento un poquito la intención, desde dónde hablo básicamente y cuál es la intención del encuentro, ¿sí? ¿Por qué arranco por acá? Quiero más bien presentarme para contar desde qué lugar voy a estar contando lo que cuento, que es un lugar que tiene que ver básicamente con que he dedicado mi vida profesional a la transformación y que la consultoría en transformación es una vocación muy temprana en mí. A los 20 y pico de años empecé a dedicarme a esto antes de terminar la universidad. Me atrajo siempre la transformación institucional, organizacional, de sistemas complejos, digamos. En una parte es un misterio, como toda vocación. Y bueno, dediqué mi vida a esto. Yo digo que no sé hacer muchas cosas, no sé si esto lo hago bien, pero es de las pocas cosas que creo que sé hacer. Y bueno, soy fundador de Acertis, como decía Lío, eh, miembro del board de Wilson Learning Latinoamérica y también aliado con CTD Partners, digamos, en la región. Y bueno, dedico no solo a la consultoría, sino nosotros en la acción y de manera premeditada investigamos, publicamos y mantenemos una pata siempre en la docencia porque entendemos que los consultores tenemos que tender ese puente. Eso por un lado. Entonces, yo estoy hablando desde acá, desde haber dedicado mi vida a esta cuestión, digamos, ¿sí? Por otro lado, la intención mía en ese sentido es compartir con este título fuerte de que el management fue despedido y no hemos encontrado reemplazo, es compartir una perspectiva con varias caras de alto nivel, es de alto nivel, que vamos a estar volando entre 10.000, 5.000 metros de altura, pero cerca de la Tierra, vamos a poder reconocer el terreno,
y sobre todo compartir cómo estamos viendo las transiciones en el liderazgo a nivel, sobre todo de las empresas, que es lo que nosotros más trabajamos, salvo algunas instituciones que ayudamos. Aclarando 4 cosas. Soy parte del management en riesgo, como fundador, como emprendedor, como empresario, como co-líder en los proyectos de transformación, soy parte del management en riesgo. Respeto muchísimo la hiperexigencia de lo que lideramos y de los que lideran, o sea, no hablo alegremente de ese tema porque sé la exigencia a veces hasta casi absurda que tiene nuestro rol de liderazgo, digamos. Sí tengo un pensamiento crítico, voy a decir ciertas cosas con firmeza y basada, como digo, en experiencia, en investigación y en conciencia, digamos. Y tengo una postura y una creencia esperanzada. Acá tomo un poco lo que he aprendido de mi querido Santiago Kovadlov sobre la idea de la esperanza en cuanto a abrazar lo complejo sin esperar que nos vaya bien, pero sin caer en los extremos simplificadores que tienen el optimista o el pesimista. El optimista o el pesimista simplifican, los esperanzados vamos por la complejidad y aunque sea difícil, lo sentimos inevitable, como dice, o imprescindible, como dice Santiago con esa voz tan grave que tiene. Quiero hacer una pregunta inicial para los que estén conectados. Sé que algunos por ahí nos tienen las conferencias de fondo, otros van a estar más atentos, pero vamos a hacer un menti inicial, ¿sí? Un Mentimeter que para... ¿Qué consideran que el management piensa sobre cuál es su trabajo? Si ustedes miran el management que conocen, a ustedes mismos, y en los últimos años, ¿cuál consideran que es el pensamiento que el management promedio tiene sobre su trabajo? Acá está el código puesto, voy a proyectar un segundo, si puedo compartir pantalla, elijo el Menti en sí y voy a mostrar los códigos de votación. Muestro los códigos de votación, ahí está. Ahí, se me extendió, disculpas. Ahí está. A ver si ahí se ve el código. Y acá tenemos el QR, para los que usan QR, me fui de la pantalla, hice lío. Acá tenemos el QR. Ahí. El QR para los que lo puedan levantar. Bueno, espero que lo puedan estar viendo. No voy a hacer más lío acá. Ahí Sí, se ve, sí. Mariano. Ok, ahí están apareciendo los mensajes. Espérenme un segundo, denme un segundito. Ahí está. Resultado económico, eficiente, hacer que las cosas sucedan, lograr resultados, liderar, asegurar el cumplimiento de metas, potenciar al equipo para lograr resultados, dirigir, liderar, tomar decisiones, especialista técnico y gestor de problemas emergentes de capital humano, liderar equipos para llegar a los resultados requeridos, proactivo, alcanzar la estrategia, resultado económico, hacer que los equipos trabajen enfocados en los resultados, lograr resultados, guiar, que es pesado por depender de otros el liderazgo. Sí, es así, algunos lo sienten y algunos nosotros lo sentimos también a veces, que es importante, pero siempre que traiga soluciones, liderar. Lograr resultados con eficiencia. Bien, excelente. Bueno, voy a cortarla acá. Va muy bien, ya tenemos una tendencia a boca de urna. Digamos, aparece mucho el tema de lograr resultados, el ayudar a que los equipos logren resultados, ¿sí? Y también bastante la palabra de por sí, que es liderar, digamos, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar pensando sobre eso. ¿Por qué traigo esto? Porque estamos, si vamos un poco a la agenda que traigo, lo primero que quiero conversar es por qué digo que el management fue despedido, porque creo que la realidad nos está despidiendo a todos y que estamos a tiempo de reconvertirnos para recontratar. Y lo primero que voy a hablar es de qué vemos nosotros en cuanto al management en riesgo, ¿sí? Y voy a estar hablando como colectivo, el management como colectivo, como figura, como institución, como comunidad de sentido, digamos. Y después voy a hablar un poco de en qué nuevo mundo estamos teniendo que liderar los que ocupamos posiciones de liderazgo, los que ejercemos procesos de liderazgo, digamos, ¿sí? Primero, estaba en una reunión esta semana en uno de los grupos de estudio de los que participo, analizando algunas cuestiones de unos textos de Edgar Morin que estamos siguiendo y demás, justamente sobre un texto que es Para salir del siglo XXI, se llama, un libro espectacular de él.
Y uno de los miembros del grupo, que es un recontra senior, súper respetable, muy buena persona y con una gran experiencia corporativa a nivel regional, trajo la siguiente idea que le dije, te la agradezco porque me viene bárbaro para la conferencia. Un ejecutivo súper senior, ya retirado, que planteó esto. Él decía, le dijo al grupo, cuando los ejecutivos jóvenes se me acercan a pedirme consejos sobre el gerenciar, el liderar, el management, dice, les anticipo que si quieren hacerse verdaderas preguntas, tienen que estar dispuestos a pensar en dejar su carrera corporativa. Me pareció brutal la frase. Lo que él quería decir es, a veces en el mundo corporativo no te podés detener a hacer preguntas de fondo, o no te deja el sistema hacerte preguntas de fondo, digamos, porque una de las cosas que hay que hacer es lograr que los resultados se sostengan, digamos, y esa es una de las condiciones básicas por las cuales nosotros pensamos que el management está en riesgo, porque hay una contradicción básica, que es que está cambiando todo, tenemos que repensarnos y con bastante regularidad, y a veces las compañías no nos dejan ejercer ese acto libertario y de subjetividad, que es pensar qué está pasando aquí y qué tengo que hacer diferente. ¿Sí? Entonces, eso es le agradecí a este compañero porque fue fabuloso. Entonces, voy a hablar de 4 cosas acá, en por qué el management en riesgo, digamos, transiciones y riesgos, limitantes evolutivas que nosotros venimos trabajando hace ya varios años, que son previas a la pandemia y que la pandemia complicó más, cómo la infraestructura en el fondo se mantiene, y voy a explicar esto de la poesía paradojal, se va a entender al final de este cuento. ¿Vamos bien, Leonel? ¿Estamos bien de audio, de ritmo, Vamos, todo? vamos ¿Sí? bárbaro, se te escucha bien y en el chat no tenés preguntas por ahora, así que Perfecto. Porfa, bien. pongan preguntas, voy a ir tratando al final de cada uno de estos bloques vamos a tratar de hablar un poquitito. Entonces, transiciones y riesgos. Una cuestión que es básica, que es los supuestos y modelos del management, nosotros ya sabemos que están en transición, ¿sí? Y eso no es un riesgo, es un cambio evolutivo, pero sí hay muchos líderes con su trabajo en riesgo. O sea, hay muchos líderes que si no hacen un recambio relativamente rápido, se van a quedar sin trabajo literalmente. Los cálculos promedio a nivel mundial, si uno toma varias fuentes, fui conservador acá, es de 25% de FTEs, digamos, del management actual, está en riesgo a nivel mundial por estudios de McKinsey, del World Economic Forum y de algunas otras fuentes más. Fui conservador. Los cálculos son más agresivos porque mucho del trabajo por el cual al management le pagan hasta hoy, lo premian, lo incentivan, está desapareciendo, fruto de los cambios en los modelos organizativos y de todo el tema de la digitalización. Y acá hay 2 cuestiones que es súper importante, lo vamos a retomar cuando veamos un poco los riesgos contextuales, que es que tenemos que tener presente que nuestro cerebro no fue diseñado para la corporación del siglo XXI. O sea, la complejidad de la corporación del siglo XXI, en la complejidad del siglo XXI, nuestro cerebro no estuvo preparado para eso, ni está preparado para eso, y sabemos que no se adapta a tanta velocidad. Entonces, ese es uno de los factores de por qué el management está en riesgo. Y otra cuestión es que las sociedades nuestras no están listas tampoco para la complejidad que aprendimos a crear. Uno hasta podría decir, las sociedades nuestras no están listas para las corporaciones del siglo XXI tampoco. ¿Sí? Entonces, esa es una primera cuestión. Hay supuestos en transición y hay muchos líderes en riesgo que no se han dado cuenta en concreto. Estoy hablando, pensando en mucha gente con la que trabajamos y que la operamos. ¿Qué venimos viendo nosotros hace años respecto de las limitaciones o las limitantes evolutivas en las organizaciones y el management? Primero, hay raíces en la decadencia organizacional en curso, la de la organización, digamos, del siglo XX, que todavía está vigente, que son estos 6 factores por lo menos, digamos, ¿no? O sea, hay una raíz que está operando, que es la pérdida de sentido y de compromiso, muy sentida, muy medida, muy estudiada en la organización tradicional, que es, les diría, el 70% de la economía. Segundo, venimos de modelos de negocios bien delimitados y de sistemas cerrados, donde lo que se hablaba era de qué pasa en nuestro sector, como si nuestro sector no cambiara, de nuestro cliente, nuestro competidor,
¿sí? Y de la gente en la nómina, cuando las organizaciones ya están deconstruidas hace muchos años, sobre todo en ciertos sectores, pero pensamos nuestro negocio como algo unívoco y pensamos nuestras organizaciones como sistemas que empiezan y terminan en la nómina, digamos, ¿sí? Por otro lado, el procesamiento principalmente es analógico y muy desconectado. La cuestión de los hilos y de la verticalidad funcional es un tema totalmente vivito y coleando aún. Es otro factor limitante. Los modelos operativos son neofordistas, las matrices y demás son elucubraciones más sofisticadas, pero siguen siendo modelos neofordistas, digamos, en cuanto a la cuestión de mando y control. La estructura matricial es una estructura que busca brindarle mayor control a los directorios, digamos, no es una estructura para liberar capacidad, digamos. Y se sumó, este es un factor nuevo, este viene de un estudio que nosotros hicimos en 2017, que no lo llegamos a publicar, pero se sumó hoy el desgaste pandémico, el desgaste psicosocial, que nos está haciendo difícil sostener el desempeño con satisfacción. Estos son limitantes que nosotros venimos viendo a nivel de las organizaciones. Y el principal limitante que está debajo de esto es la cultura y el modelo de conducción. ¿Y ahí qué vemos en la cultura y modelo de conducción? Por un lado, levedad hipermoderna. Hay superficialidad. La conversación, la interacción, el procesamiento en el management es liviano, es leve, como diría Kundera, no es denso, ¿sí? Hay mucha liquidez, digamos, ¿sí? Y no veo con claridad que las nuevas generaciones, que a veces las generalizamos como algo totalmente positivo, estén transformando necesariamente eso, porque la levedad y la liquidez es un tema que trasciende a las compañías, es un tema a nivel más global, digamos, ¿sí? Hay teorías viejas y limitantes, es decir, las creencias del management están en desuso. Por ejemplo, el peso que se le da a la gestión del desempeño, el peso que se le da a la planificación, a la supervisión. La creencia más importante que estamos viendo acá, que esto que está pasando va a parar en algún momento. Es decir, hay teorías viejas y hay teorías limitadas sobre el rol, digamos, ¿sí? Lo otro que vemos es que hay mucho individualismo y soledad que está timoneado por el temor y muchas veces por los modelos de competencia interna, ¿sí? Y cuanto más incierto se pone el mercado de trabajo, más temor. Hay serios problemas en el entendimiento de la accountability, en el entendimiento de la responsabilidad del management. El otro día hablábamos con una compañía cliente, con los miembros de su comité de cultura, y ellos nos contaban preocupados sobre cómo el comité ejecutivo los mandó de vuelta a hacer los deberes sobre el plan de cultura, porque no estaban claros los KPIs y las acciones. Y mi pregunta fue, ¿por qué ustedes son responsables de las acciones de cultura a nivel compañía y de que se cumplan determinados KPIs si eso es para lo que le pagan al top management? Y se quedaron con los ojos abiertos. Dice, qué buena pregunta, no sé. Y bueno, es que está confundido el accountability. El comité de cultura puede ayudar un montón y tener determinada responsabilidad, pero la responsabilidad general por la evolución de la cultura de esta compañía es la que tiene el comité de dirección. Para eso le pagan. Lo que pasa es que el accionista por ahí no se lo explicó, porque la mentalidad, volviendo a las teorías, es tu trabajo es hacer que el resultado se sostenga, no es liderar la transformación y la evolución del sistema, ¿sí? Esto es algo que en las crisis se potencia. De hecho, el management tradicional que conocemos se reforzó después de la crisis del 30, de la crisis financiera del 30, porque la sociedad cuestionó mucho el rol de las corporaciones. Siempre que hay una crisis mundial que tiene un componente por el modelo capitalista, principalmente económico, la sociedad se enoja con las corporaciones y el management refuerza la lógica de mando y control y de salud financiera, ¿se entiende? Entonces, no es casual que no se hagan cargo de otras cosas a veces que no es el resultado económico financiero. Hay desgaste también en el management. Muchos directivos nos dicen hoy, tenemos un plan súper ambicioso, por suerte hay un montón de demanda y se reactivó la demanda, pero estamos cansados. O sea, todavía no se reformuló el hecho de que estamos desgastados y que sobre nuestro desgaste, desde nuestro desgaste, tenemos que llevar adelante un plan ambicioso y aprovechar la oportunidad. O sea, el desgaste pandémico es muy evidente y ya es de índole psicofisiológico. Y todo esto lleva a incompetencia entrenada. El foco estuvo puesto en el expertise y en la especialización y hay un montón de
set de competencias requeridos para liderar en este nuevo mundo que no los tenemos desarrollados. Ni hablar cuestiones ligadas a lo psicofisiológico y a lo psicosocial que trajo la pandemia, eso es muy evidente, no estábamos preparados. Pero hay un montón de cosas que venían de antes para las cuales el management no estaba preparado. ¿Sí? Mariano, Vamos, vamos, ahí sí, Leo. vamos bárbaro. Ahí Martín Pico Estrada comenta, le hiciste resonar un testimonio reciente que escuchó de Mark Pitchard, que es el CMO global de Procter & Gamble, que dice que tiene 39 años en la empresa y cada 18 meses se despide y vuelve a contratar para iniciar un nuevo ciclo de carrera, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tal cual, es así, es Y yo, absolutamente. Mariano, no quiero que pierdas el hilo, pero me intriga Dale, dale. preguntarte cómo ves a la política jugando en todas estas dimensiones que mencionás, ¿no? La política organizacional ahí metiendo la cola. ¿Cómo ves, digamos? ¿Como Y mira, habilitador o como traba? primero, como siempre, la dimensión política es muy estructurante de lo organizacional. Uno podría decir, sobre todo en el mundo de los negocios, están más estructurados en torno al poder y a la dominación que al amor y al propósito, digamos. O sea, incluso ciertas instituciones, por ejemplo, no gubernamentales, en su origen están más estructuradas en torno al propósito. La empresa con fin de lucro está estructurada en torno al poder y a la dominación, digamos. Entonces, el tema es, yo ahí lo veo como siempre, en el sentido que es una dimensión muy importante, es una metáfora que tenemos que ver y leer, muy poco leída. El management en general se le escapa la variable institucional, se le escapa la variable de organización real, reniegan de la organización real en la que trabajan en vez de entender cómo funciona y por qué es así. Entonces, lo primero que yo veo, la política es un elemento central, porque management es influencia, relación y relaciones políticas. ¿No? No podemos hablar de management si borramos la política. Ahora, ¿cómo juega? Y bueno, la política es conflicto de intereses y varía mucho en cada compañía, pero fundamentalmente lo que uno podría decir es cuando hay temor, como en estos contextos tan turbulentos de todos estos años y frente a lo que viene también, lo que se refuerzan los mecanismos defensivos y las cuestiones a retener y la política se torna a veces una traba. ¿Sí? Pero yo diría, en principio, la política es un fenómeno más a ver, como la perspectiva económica, como la perspectiva psicológica de la organización, como la perspectiva de redes de la organización, y más bien diría, vamos por ella, entendámosla más, voy a hablar de eso un poco, y vamos por ella. Gracias por la pregunta, Leo. Genial. Avanzo un pelito más. Entonces, lo que vemos es el problema del management venía de antes, porque la organización estaba cambiando de antes. No es que la pandemia generó algo nuevo, sino complicó más algunas cuestiones. Y hay dos cosas muy importantes. Una fundamental que no es de fácil solución, pero es que toda esta transición está ocurriendo con una infraestructura que se mantiene, es decir, la infraestructura tecnoeconómica, el modelo capitalista es el vigente, y el imperativo es de producción y eficiencia para sostener consumo y acumulación, ¿se entiende? O sea, ahí estamos atrapados. Es decir, no podemos detenernos a ciertas cosas, no podemos cambiar ciertas cosas que el sistema de producción y de acumulación de capital tenemos no lo permiten. Si uno ve, por ejemplo, revisaba algunos datos, a ver si me ayuda acá el Prezi, hay 6 países de 193 de los 193 reconocidos por la ONU que tienen encima de 4 trillones de dólares de PBI per cápita. El resto están todos abajo. China y Estados Unidos a la cabeza, es decir, el nivel de acumulación en 6 países del PBI del mundo es brutal. Entonces, hablando de política, hablando de poder y hablando de geopolítica, Leo, digo, o sea, acá hay un tema que tenemos que tener claros, o sea, no podemos detenernos porque el imperativo es producir. No podemos tener fines de semana tranquilos porque el imperativo es producir. No podemos tener descanso entre las reuniones porque el imperativo es producir. ¿Se entiende? Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. ¿Sí? Entonces, yo decía inclusive en esto de la infraestructura, hace poco publiqué un artículo donde declaraba algo medio osado, pero yo decía que los proyectos espaciales de Musk, de Branson y de Bezos son totalmente conservadores, porque en realidad lo que tienen es un objetivo de generar turismo espacial y apropiación de recursos no regulados, ¿se entiende? O sea que en ese sentido están dentro del mismo esquema. Puede parecer muy revolucionario por los cohetes, pero están dentro del mismo esquema de acumulación de capital. ¿Y qué digo entonces con la poesía paradojal para lo que lideramos?
la nueva poesía organizacional respecto del propósito, la interdependencia, el empoderamiento, la capacidad adaptativa, el bienestar, a la cual adhiero, genera una nueva paradoja. Genera una nueva paradoja. Entonces, yo lo que propongo acá desde el pensamiento esperanzado y desde el pensamiento de lo complejo es tomémosla como una paradoja, no la tomemos como una poesía lineal, porque nos vamos a frustrar. Quienes lideramos tenemos que entender que esta nueva perspectiva nos tiene que guiar como un ideal, pero no comernos linealmente lo que se dice en las redes, lo que se publica en los artículos de divulgación y demás. O sea, es una paradoja bien compleja pasar de estos problemas que acabo de describir al nuevo modelo. Hay trabajo que hacer con nosotros mismos y hay trabajo muy profundo que hacer a nivel de nuestra organización y de mínima del ecosistema institucional del que somos partes. ¿Está? Mariano, sí, ahí hay una pregunta por privado. Sí. Te preguntan, ¿cómo pensás que la planificación se podrá relacionar con la velocidad de los cambios, ¿no? ¿Cómo pensás que la planificación se relaciona con la velocidad de los cambios? Bien, como otras funciones de la organización, lo primero que diría es tomarla como flujo, ya no más como stock. No es más planeamiento, es planificar. No es más, esta es la estructura, es así nos estamos estructurando hoy. No es más, retengamos al talento, sino aprovechemos el talento que tenemos el tiempo que esté con nosotros. O sea, tomar a la organización como un verbo. Ese es el enfoque, que es el enfoque moderno, inclusive a nivel académico. O sea, no pensar más en sustantivos ni en adjetivos. No es una organización planificadora. No, es un planificar de nuestra organización. Esa es la recomendación básica que daría. Cuando uno empieza a ver verbos y flujos, entiende mucho más y disfruta mucho más lo que ocurre y soporta mucho mejor la incertidumbre. Cuando uno busca sustantivos o adjetivos, una muy buena planificación, un sustantivo adjetivado, te condenas a tener problemas porque haces un esfuerzo enorme 2 meses y después en los próximos 8 meses no lo puedes seguir al plan. Entonces, más bien es el planificar que la planificación para responder a este contexto. Una primera respuesta rápida que se me ocurre. Entonces, todo esto en un nuevo mundo recalentado. ¿Por qué traigo esto? No traigo para hablar de cosas que sabemos, sino para conectarnos con que tenés que tener mucha vocación, mucha decisión política, tomando lo que decía Leo, y muchas ganas para liderar en este contexto. No es un contexto para tibios y no es un contexto para individuos, es un contexto para colectivos. Estoy haciendo spoiling y una parte importante del final. Yo digo que hace unos años decíamos, inclusive siguiendo a Warren Bennis y a muchos, que liderar es como arriar gatos, ¿no? Herding cats es la metáfora. Liderar es como arriar gatos que hacen lo que quieren y uno trata más o menos de que le presten algo de atención de vez en cuando, digamos, ¿sí? Yo lo que hoy digo es que en realidad somos todos eficientes productores en una granja global de cisnes negros, o sea, todos de manera muy descentralizada, entretenidos con la tecnología, con los conocimientos, con los nuevos, jugamos de manera descentralizada para complejizar y complicar el mundo, digamos, y no hay nadie que controle ni que vaya a controlar eso, o sea que la idea de cisne negro, yo ya lo veo también como una granja naturalizada a la que nos tenemos que preparar. ¿Cuándo viene la próxima pandemia? ¿Cuándo viene el próximo desastre global? Digamos, ¿cómo queda el mundo después de esto y qué reacciones va a haber? Son preguntas que nos tenemos que hacer porque estamos produciendo cisnes negros todos los días. Punto 1. Este es el contexto. Entonces, tomé una idea acá de Beyer, que es parte de, la usé en mi maestría académica justo sobre liderazgo colectivo, que me parece fabuloso para encarar este contexto. Es un sinsentido, dice él, suponer que todas o casi todas las conductas de las personas son causadas por algo que hace el líder. Me parece maravilloso. O sea, es una teoría absolutamente limitada y ilusoria, digamos. O sea, no hay seres supranormales. Esos que contamos en LinkedIn no existen. Esos que cuentan los artículos de las escuelas de negocios no existen porque el liderazgo no es un fenómeno individual. Y a su vez, si existieran, no van a poder solos con este nuevo mundo. Ninguno de nosotros puede solo en este nuevo mundo. Entonces eso lo primero. ¿Y de qué mundo? ¿Qué cosas yo quiero destacar del mundo acá? 6 cosas. No voy a entrar en mucho detalle, pero primero, los que lideramos tenemos que decidir si queremos liderar en un planeta agotado. Un planeta sobrecalentado, superpoblado,
con agotamiento de los sistemas, lo cual dificulta nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que tenemos que preguntarnos, porque los que saben, y los estudios dicen que si perforamos 1,5 grados más para el 2030, nuestra vida se va a complicar bastante, ¿sí? Y a su vez, si los cálculos que uno ve es que para llegar a esto vos tenés que parar hoy a Rusia, Estados Unidos y China. Los tenés que parar hoy para llegar a esta cota, ¿se entiende? Tienen que parar de funcionar hoy esos 3 países, cosa que la vemos bastante difícil. O sea, tenemos que estar preparados a esto. Miedo al otro, miedo al otro. Las fobias sociales eran superiores al 15% a nivel mundial, antes de la pandemia. La gente que le tiene miedo al otro, este mono gregario que le tiene miedo a su congénere, 15% de la población mundial en cuanto a los casos reportados. La pandemia la potenció. ¿Qué vamos a hacer ahí desde el punto de vista del liderazgo, de la influencia, de la interdependencia, de la coordinación de acciones? Una pregunta para hacernos, no tengo la respuesta directa. Crisis solapadas, la global, la nacional, la de mi compañía, la de mi trabajo, la de mi familia, la que me pasó a mí con mi pareja, con mis hijos y demás. Crisis solapadas y una lógica de cambio continuo. Ya no hay más cambio discontinuo con estabilidad, digamos. O sea, hay solapamiento de crisis, una idea con la que trabajamos mucho y que nuestro querido Mariano Cualeta, también miembro del equipo, insiste y nos ilumina al respecto. Longevidad cruzada. Los seres humanos para el 2027 vamos a vivir 72 años promedio. Las empresas del Standard & Poor's 500, 12 años. ¿Qué hacemos con eso? Porque nosotros estamos pensando, nosotros todavía seguimos viviendo con dolor los finales. Nosotros seguimos viviendo con angustia pensar en que las cosas se terminan. Y cuando uno ve la data objetiva, nosotros cada vez vamos a vivir más y vamos a estar, si queremos, vamos a haber visto pasar 6 empresas, digamos, en ese tiempo. ¿Se entiende? Nosotros vamos a haber trabajado en 6 empresas que desaparecieron, digamos. Entonces, ¿qué hay acá de nuestro acostumbramiento a vivir los finales? ¿Y qué hay acá de si vamos a vivir más para ver mejor o si vamos a vivir más para perdurar? Porque si vivir es perdurar, vamos a entrar en un sinsentido bastante fuerte. Hay un algoritmo incansable. El algoritmo no se pregunta por el ser ni por su bienestar. Por lo menos por ahora. Por lo menos por ahora. Y en el 2011, Jeremy Howard destaca en una competencia que hubo de programación en Alemania, cómo el algoritmo le ganó a los científicos en la programación de sí mismo. En un ejercicio que hicieron de identificación de imágenes difusas, el algoritmo ganó en su autoprogramación a las modificaciones de código que hicieron los científicos. O sea, 2011 lo señala Jeremy Howard como un tema. El algoritmo es incansable y va por nuestro trabajo. El 25% que yo hablo de trabajo de management en riesgo tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Se entiende? No es tanto por los nuevos modelos operativos, es porque hay un montón de jobs de trabajo de los ejecutivos que va a desaparecer, que está desapareciendo, que desapareció. Y el colapso contextual. Colapso contextual tiene que ver con la transparencia que generó las TICs en las que estamos viviendo, el nivel de hipertransparencia. 65% de los empleados no pueden establecer una línea firme entre su tiempo laboral y no laboral. Esto es hoy un estudio de Cognizant y del Sloan Management School de este año. Un tweet puede generar una severa crisis empresarial. Los ejecutivos, el 69% en este estudio, lo que dicen es que en el 69% de las compañías, los ejecutivos no están siendo entrenados para manejar esta transparencia. Y pensábamos, por lo que pasó la semana pasada, preguntémosle al CEO de Coca-Cola, por ejemplo, por el comportamiento de Ronaldo cuando corre las botellitas. Eso es colapso contextual. Es decir, ¿qué hace tu empresa para hablar con ese señor y cómo ese señor está hablando y provocando a tu empresa sin que vos lo hayas puesto en tu estrategia? Entonces, ¿cómo estrategizamos esto? Proceso, es flujo. ¿Qué hacemos con lo que hizo Ronaldo? ¿Qué hace el CMO de Coca-Cola con eso? ¿Le hablamos, no hablamos, respondemos, no respondemos? ¿Se ve? O sea, este es el contexto en el que estamos. No me quiero detener acá. El CEO de Starbucks dice: por sí mismos, esto también es de este año, los ciudadanos y los gobiernos no pueden superar los desafíos que afrontamos. La única manera para hacerlo es juntos, los ciudadanos, los gobiernos y las empresas, podríamos sumar otras instituciones, ¿no?, unidas por el bien común, digamos. O sea, lo que esto denota es muy complejo, requiere interdependencia. Entonces, pareciera que el tema de la interdependencia,
del interdepender, del construir con otros, es uno de los cambios de fondo imprescindibles en términos de liderazgo para poder procesar esta complejidad, ¿sí? Para poder procesar esta complejidad. Entonces, ¿alguna pregunta? Vimos por qué el management está en riesgo. Encima, en este mundo recalentado, donde las limitantes que vimos aquí se limitan más todavía, y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? Mariano, me pego un tiro, me dedico a cultivar una huerta, vas a tener que liderar a alguien y vas a tener que coordinar con alguien. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces, esto es lo que quiero que pensemos, juntos. Vamos a compartir algunas ideas, ¿sí? Me haces Entonces, acordar, Mariano, al chiste del sabio que va, digamos, el rey va al sabio y va contento y le dice, sabio, estoy feliz, anoche soñé que lideraba 1000 hombres. Y el sabio le responde, bueno, vuelva cuando 1000 hombres sueñen que son liderados por usted, ¿no? qué grande. Y la pregunta es, ¿cómo lográs eso? Y ¿sabés qué? El sueño tiene que ser que junto con otros tantos estamos incidiéndonos mutuamente con esos 1000, digamos. O sea, junto con otros tantos de esos 1000 nos estamos incidiendo mutuamente y de manera dinámica. Un día somos 4 que incidimos a los 1000, otro día hay 25 que nos inciden a 27, otro día hay 44 que incidimos a 4 que son los que tienen más poder, y así. Ese es el proceso verdadero del liderazgo. El proceso del liderazgo, el fenómeno del liderazgo, del liderar, es un fenómeno de índole colectiva, distribuida y relacional. Esa es una de las cosas que quiero plantear como hoy. Entonces, que una de las cuestiones es el colectivo, la distribución de poder y una coordinación de acciones en un nivel sin precedentes. Es un tema cibernético. Si no hacemos eso, no podemos procesar. Simon se ganó el Nobel de Economía en el 70 por su teoría de la racionalidad limitada, que decía que nuestra mente es limitada. Los psicólogos ya lo sabían, pero en el mundo de la economía no se sabía eso, le dieron un premio Nobel. Y Simon, ¿qué dice cuando vos lo lees, los escritos de esa época? ¿Cómo procesamos más complejidad si nuestra racionalidad es limitada? Nos juntamos entre más, es lo que dice Simon. Va a ser limitada igual, pero vamos a procesar mucho mejor. Es decir, nuestro cerebro no está preparado para la complejidad del siglo XXI. Muchos cerebros juntos tampoco, pero van a procesar un poco mejor. ¿Vamos a seguir haciendo lío? No por Hebner, sino por... ¿Vamos a seguir cometiendo travesuras? Sí, vamos a seguir cometiendo travesuras. Bueno, ahí está el tema de la granja de cisnes negros y que el ser humano es así de inquieto y es así los despelotes que se autogenera, las dificultades que se autoconstruyen. No, está en nuestra naturaleza eso. Yo ahí no creo que el ser humano vaya a parar. No creo que el ser humano vaya a parar. Súper interesante, Mariano. Entonces, Mariano, son y 38, deberíamos sí, dejar y 50, nos quedan 12 minutos por delante. No sé si perfecto, tenés más perfecto. material Entonces, o en qué tengo un momento. último, los dejo pensando. No, quiero hacer un menti rápido. Quiero hacer un menti Genial. rápido. Y a ¿Y partir de ahí entonces vamos a qué? habilitar. Entonces, ¿qué? Ahí tienen el código y el QR. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es nuestro trabajo en tanto miembros del management? Porque somos todos miembros del management en alguna medida y seguramente muchos de los que están acá, hasta inclusive formalmente, miembros del liderazgo, personas que lideramos. ¿Cuál es nuestro rol y cuál es nuestro trabajo? Quisiera escucharlos ahí. Déjenme compartir el mentí y voy activo ya esa segunda pregunta. ¿Cuál es nuestro rol y nuestro trabajo? A ver, estamos en este momento histórico. Ahí está. Vamos ahí. Estamos pudiendo votar ahí. Los que estén presentes, los que tengan a mano el celular, ¿sí? Pongo el código de votación por las dudas. A la luz de esto, en función de toda esta cuestión, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué dicen? ¿Pueden opinar? ¿Querés mostrar, Mariano, un poquito más el código? Por si alguno no lo Sí. logró capturar aún. Vamos de vuelta y si no pueden, no pueden. Ahí está el código. A ver, vamos a dejarlo ahí un poquito. Apuntando con la cámara, te lo habla automático. ¿Mm? Ok. A ver. No sale. No sale. Bueno, está pasando algo. No nos vamos a detener. No nos vamos a detener.
Ahí están apareciendo algunas preguntas. Poder hacer puentes entre personas, solucionar problemas, aparece. Ahí está, ahí empezó. Ok, Facilitar las redes e interacciones, adaptarnos, darle sostenibilidad a la compañía, liderar en la incertidumbre. Bien, fíjense cómo cambia la respuesta respecto de la primera, que es de dónde venimos, y entonces en qué deberíamos enfocarnos. Liderar y empatizar, gestionar emociones. Bien, ¿qué más? Un par de respuestas más. Co-crear y construir con pares, totalmente. Re difícil, absolutamente posible y necesario. Acompañar al negocio, cuidando a los equipos, cómo cambia el lenguaje. Cuidar a la gente que cuida los resultados, cómo cambia el lenguaje. Ser socios estratégicos para acompañar en la toma de decisiones, liderar colectivamente, rol de soporte, recrearnos, conectar y generar redes. Eso, por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Por lo menos racionalmente lo tenemos claro, por ahí es la cosa. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir y vuelvo al último tramo, vuelvo al último tramo. Tiene doble clic lo que voy a mostrar, pero no lo voy a hacer el doble clic. Si quieren, abro el diálogo y vemos si hacemos algún doble clic. Las nuevas vías, los caminos emergentes. Tomé la idea de vías de Morán, de Edgar Morán, que me gusta su idea de la vía, digamos, ¿sí? Como camino. Entonces, 5 avenidas. La primera es la de construcción de sentido. La complejidad debe ser comprendida, no puede ser analizada. La complejidad primero tiene que ser comprendida y para eso tenemos que poder desacelerar y colectivamente hacernos buenas preguntas, preguntas que no tienen respuesta. Las preguntas que tienen respuesta son por información o son por instrucción. Y cuando estamos frente a lo que no sabemos, hay que hacerse preguntas sin respuesta y sostener. Y eso no es un outing de 2 días, no es un outing de 2 días, es otro flujo de todo el año. Entonces, una primera cuestión es construir sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cambiando? ¿Cuál es el sentido para nosotros? ¿Qué necesita nuestra sociedad y ecosistema empresario? ¿Para qué estamos como empresa y para qué emprendemos, señores y señoras? ¿Cuál es nuestro proyecto y trabajo de liderazgo? ¿Sí? 25% de la población mundial cree que vamos en buena dirección, el 75% opuesto cree lo contrario. Si no tenemos tiempo para detenernos, estamos yendo a un mal lugar con los ojos vendados. Segunda cuestión, humanizar. Está todo bien, como decimos en Argentina, y los que somos jóvenes como yo, digamos, está todo bien la inteligencia artificial, pero no podemos jibarizar la subjetividad y el potencial humano. No podemos limitar, achicar, empobrecer. La cuarta revolución industrial es para mí un cuarto hito de riesgo, de limitación de nuestra subjetividad y de nuestra potencialidad. La cuarta revolución industrial nos puede hacer extinguir, porque extinguirnos no es desaparecer físicamente. Extinguirnos es perder nuestra riqueza simbólica y social. ¿Se entiende? La extinción del ser humano no depende de que 8.000 almas desaparezcan de la faz de la Tierra, depende de que 8.000 almas estén absolutamente empobrecidas respecto del rol que juegan en el organizarse, en el construir y en el crear. Ahí tiene un doble clic que no lo voy a hacer para no complejizar. Tercera cuestión, abrazar la complejidad. Acá voy a la lógica del liderazgo colectivo y voy a la lógica, casi hago un pequeño doble clic. No, me fui a otro lado, disculpas. Manejamos sistemas complejos. Entonces, no podemos pedir que simplifique. Si queremos liderar, tenemos que abrazar la complejidad y tenemos que hacerla con otros. Manejamos sistemas adaptativos infotecnológicos complejos. Eso es liderar. Si la querés más fácil, dedícate a algún rol de contribución individual, vas a tener igual que interactuar con mucha gente y con muchos otros sistemas complejos. Genial. Cuarta cuestión, sí. Perdón, no, cuando ahí tenemos algunas interacciones, algún Bien, comentario. que vengan, Pregunta, hablemos, ¿sí? hablemos, dale. Bueno, un comentario de Pablo Paisanidis, otro colega bien profundo, Pablito Paisanidis, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo que lo quiero, Pablo? él dice, seguro con relación al Menti, ¿no? Facilitar procesos de transformación y cambio individual y organizacional, conectando propósito, expectativas y ambiciones, ¿no? Comentó posiblemente Totalmente. sobre... Re complejo eso, re complejo. Entonces, cualquier abordaje simplista
y maníaco de eso, es para frustrarse. Eso es re complejo, es imprescindible, pero hay que trabajar mucho con otros para eso. Genial, ¿Qué más? ¿Qué genial, más? ¿Qué, genial. qué- qué quieren preguntar? Charlemos. Yo dejo en pantalla esto, aunque me Pueden hablar tarde un al poco. chat directamente, ¿eh? Lo En hacemos el más chat, fácil. en el Hablen al chat, chat, dale. así los lee Mariano inclusive. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Cuáles son los drivers para afrontar una nueva normalidad? ¿Qué paradigmas piensas que se rompieron, Gustavo Racedo? Y bueno, esto es lo que estamos hablando. Se rompió el paradigma del stock, se rompió el paradigma de cambios, disrupciones de vez en cuando con largos periodos de estabilidad, se rompió el paradigma de que solos podemos, se rompió el paradigma de que acá el virus no va a llegar, como decía nuestro ex ministro de Salud, se rompió el paradigma, todos estos paradigmas se rompieron, después van a poder acceder a la presentación y ustedes saben más que yo seguramente en eso. Mariano, mientras van apareciendo las del público, te hago una yo, que es, Sí, me intriga tu mirada sobre aquello, algo de lo que estás diciendo, ¿no? Pero sobre cómo las nuevas metodologías en general, bueno, vos hablaste del Fordismo y ujú, ciertamente la forma en la que las organizaciones se fueron organizando a lo largo del tiempo respondió a cómo el contexto lo demandaba, ¿no? Y ahora ujú. estamos con la agilidad ahí, digamos, la transformación digital, la llamada transformación digital, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿acaso el fax no era digital también? Pero bueno, digamos, la moda de la transformación digital actual. Mi pregunta es, ¿qué crees que de esa manera en la que trabajamos, qué de eso hay de esencial del ser humano que no cambia y no varía? ¿Y qué hay de las nuevas metodologías que sí hacen cambiar la forma en la que nos relacionamos en las organizaciones? Bueno, acá el problema es índole filosófico y cultural. A ver, el management que no se puede detener, el management superficial, el management que no puede hacerse preguntas, como contaba este querido amigo, eso es una postura, una posición cultural y filosófica frente a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que no cambia? Y lo que no cambia son los principios que pueden estar en favor y alineados con lo que está ocurriendo, no. Lo que cuesta mucho cambiar, pero se puede cambiar, son las creencias, no los principios, las creencias. ¿Sí? Lo que es más fácil cambiar son las habilidades definidas por esas competencias, por esas creencias, las competencias. Entonces, eh, yo sigo muy de cerca y tratamos de aprender de toda cuestión nueva tecnológica que surge, porque implica tecnología nuestro trabajo también, pero nunca deposito mucha expectativa en las nuevas tecnologías y más cuando son en un nivel metodológico técnico, porque los niveles sobre los que hay que trabajar en un proceso de cambio tienen que ver con niveles teóricos desde el punto de vista de la creencia y filosóficos desde el punto de vista de las cosmovisiones, ¿entiendes? O sea, si vos no trabajás creencias y cosmovisiones, por más método que le pongas, yo no me muevo. A mí no me movés con una herramienta más simple, con un canvas, con un sprint. Yo me voy a mover porque encontré sentido en el movimiento y porque estoy dispuesto al arduo trabajo de modificar mi comportamiento y modificar los vínculos con otros, ¿entiende? Y eso es un trabajo absolutamente complejo, rico, denso, que no me lo da una herramienta. Entonces, las compañías tienen, yo digo que pienso críticamente, lo avisé, digamos, o sea, por más que hay que usar cosas, hay que distinguir niveles, lo que está en un nivel metodológico está en un nivel metodológico, no impacta en un nivel de creencias, digamos, o no impacta en un nivel de habilidad. A veces ayuda a repensar cosas, pero las compañías tienen la misma lógica de consumo que lo que generan en sus mercados. Buscan cosas nuevas para calmar la ansiedad, se las comen rápido y las desechan. Ujú, ujú. Y los Lo obs- consultores y demás aprovechamos ese ciclo y esa ventana de oportunidad para venderles cosas, pero porque estamos atrapados en el mismo ciclo, digamos. la obsolescencia programada lo llamaban, ¿no? La Sí, obsolescencia programada. esta ni es programada, es inconsciente, es la sociedad de consumo, las compañías ya, calidad total ya hicieron todas, aunque cuando vos ves los procesos que tienen te dan lástima. Six Sigma ya no, ya lo superaron y se siguen manejando con un Excel que lo manejan 40 personas. O sea, las compañías buscan cosas, las consumen para calmar la ansiedad y las descartan. Seguro. Entonces el coaching ejecutivo desaparece, va a desaparecer todo, pero eso es lo que no hay, hay que
está buena tu pregunta. ¿Cuáles son los problemas esenciales que el management tenemos que gestionar que no van a cambiar? Que no van a cambiar. Seguro. Ahí ya tenemos que ir cerrando, pero está Silvia Reyes con la mano levantada, me avisan. Sí. Yo honestamente no sé bien cómo darle el micrófono. Silvia, ¿vos te podés desmutear si quisieras? O escribinos en el chat tu pregunta. En el chat, a ver, Silvia, ¿estás por ahí? ¿Qué aspectos culturales deberíamos abandonar para acercarnos a una organización con mayor adaptabilidad? Dale, vamos con la de Mariano. Y nada, esta cuestión de, yo diría, el aspecto cultural es la aceptación de que tenemos que entregar nuestra subjetividad para adaptarnos. El temor a la muerte, la muerte como algo de lo que no se puede hablar, el final de las cosas son aspectos culturales, la percepción de algo como negativo de los finales es algo que nosotros tenemos que abandonar para adaptarnos culturalmente a este nuevo entorno, digamos. O sea, disfrutar más como se celebra en Oriente la muerte, celebrar más las muertes simbólicas de las cosas y matarlas bien, cerrar bien los ciclos, no dejar cosas abiertas, porque eso nos instala en la melancolía. Genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos fuimos para otro lado, pero bueno, ahí estamos. Silvia, no sé si seguís con la mano levantada, no sé si nos escuchás. Bueno, estoy intentando darte micrófono y no lo logro. Pero a mí lo único que me importa es cómo estoy de rating con relación a Isela. Yo vine a esto por eso solamente. Mirá, se quedaron los buenos, se quedaron los buenos. Se quedaron todas las buenas, los buenos, así que no, estamos muy bien. Tuvimos un promedio de 125 personas, Mariano. Bien. Un promedio alto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, y si quieren podemos ir cerrando para no estirar. Vayamos cerrando. Yo, en nombre de Bench Club y del resto de los participantes, que bueno, lamentablemente tienen micrófonos cerrados, sería ideal poder estar haciendo esto en vivo, ¿no? Y con una interacción más dinámica. Pero bueno, estuvo súper interesante. Gracias por el recurso de poner la presentación en pantalla. También ayuda a que uno preste atención, ¿no? Así que estuvo súper interesante y en poco tiempo nos trajiste conceptos bien profundos. O sea, fuiste fiel a tu estilo. Así que de mi parte, Mariano, gracias. Un placer acompañarte. Y bueno, te devuelvo el micrófono para que te despidas y ya cerremos. Bueno, no, me despido de todos. Les voy a dejar una frase de un texto de Gerald Cranes que me gusta mucho. Es un capítulo muy lindo que él tiene sobre el cambio. Esperen que estoy pasando presa y yo les dije que lo estoy aprendiendo hoy esto. O sea, así que les dejo una frase muy rápida que tiene que ver con, muy importante, bueno, no la estoy encontrando. Les dejo una frase que es que estoy súper agradecido. Estoy súper agradecido por este tiempo, por la posibilidad de compartir. Gracias a vos, Lío, porque has sido un parcero espectacular, inclusive en la previa. Y simplemente eso, lo que yo quiero decir es, el nuevo management como lo que nos requiere el nuevo contexto es un tema de recrearnos juntos para encontrar una salida juntos. No es posible mantener la creatividad, la salud, el desarrollo de la capacidad de nuestras organizaciones si no aunamos fuerzas con otros en ese proceso de construcción, y no es poesía, esto es prosa dura y se puede bajar perfectamente a un Excel las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo. Así que muchas gracias, que disfruten el resto de la jornada y un honor para mí haberlos tenido con nosotros. Ahí en el chat Ignacio puso la frase de Cranes que queríamos compartir, así que queda a disposición de todos. Muchas gracias, Nacho, nuevamente por el enorme esfuerzo que hiciste, y gracias a todos. Gran abrazo. Hasta luego.